Yo les voy a hablar a continuación de lo que expusieron mis colegas Mirta y Raquel acerca de la rehabilitación auditiva, ¿sí? En la primera parte de mi charla vamos a tratar más lo que es la rehabilitación en los pacientes adultos y después brevemente les voy a contar cómo es el abordaje en niños pequeños. Bien. La rehabilitación auditiva consiste en brindar estrategias y entrenamiento en tareas auditivas específicas, ¿sí? Para poder lograr restablecer la función auditiva de manera óptima. Permite potenciar los beneficios y los resultados post implante coclear, una vez que el dispositivo está encendido y poder sacar el mayor beneficio de este equipamiento. La población que realiza esta rehabilitación es muy heterogénea, ¿sí? Tenemos pacientes más jóvenes, que tienen una vida social muy activa, que trabajan, quizá tienen 2 o 3 trabajos o manejan diferentes idiomas. Desde esos pacientes hasta pacientes que tienen edades muy avanzadas, en los que ya ha empezado a avanzar cierto deterioro cognitivo, más allá de lo esperable por la edad, ¿sí? Que se fue acentuando con su pérdida auditiva o con muchos años de deprivación del estímulo auditivo. Entonces tenemos una población muy diversa y muy heterogénea, que esto, si bien es importante a la hora de la candidatura, como dijeron mis colegas, para los implantes cocleares, también son datos muy importantes que tenemos en cuenta a la hora de encarar cómo va a ser la rehabilitación. Idealmente, el abordaje para la terapia auditiva debería comenzar en la etapa previa a la cirugía. Dentro de todo el equipo que mencionaron, que forman parte de lo que es el armado de la carpeta y la candidatura de un paciente a un implante coclear, está la rehabilitación, ¿sí? Está la rehabilitadora o el rehabilitador auditivo, que es quien se va a encargar de por ahí dar mayor información o mayor asesoramiento a los pacientes y a sus familias en relación a lo que son las expectativas, cómo va a ser todo el proceso terapéutico, cuáles son los beneficios esperables y los beneficios en los que va a notar mayores cambios el paciente con el dispositivo. Entonces es importante diferenciar en qué momentos, desde lo que es la terapia auditiva, podemos accionar. Una primera instancia, en la etapa prequirúrgica, es importante, bueno, conocer al paciente y a su familia, poder evaluar habilidades auditivas, ¿sí? Previas a un implante coclear, ya sea con el uso de audífonos que quizá tienen un rendimiento insuficiente o habilidades auditivas en general, ¿sí? Muchas veces pueden ser pacientes que tienen hipoacusias asimétricas o que tienen solamente un oído con una hipoacusia profunda y el otro oído con audición normal, o pacientes que tienen los dos oídos con hipoacusias severas a profundas. Entonces tenemos que evaluar las habilidades auditivas en general con el oído a implantar y con los dos oídos para saber cuál es la realidad auditiva de ese paciente. También el trabajo directo sobre las expectativas, sobre qué espera el paciente y su familia en relación al implante, ¿sí? Como contaron Mirta y Raquel, muchas veces los pacientes tienen expectativas muy altas y siempre tenemos que trabajar basándonos en expectativas realistas. Es preferible quizá manejar expectativas como más cautelosas y posteriormente sorprendernos para bien y no quizá trabajar con expectativas que nunca se van a poder cumplir para el paciente porque muchas veces va a sentir frustración en el camino. Anticipar las etapas del proceso, ¿sí? Sabemos, bueno, el tiempo que lleva el encendido, más o menos dar una idea de un promedio de meses de los que dura la rehabilitación auditiva, según un montón de variables que ahora vamos a ver. Nosotros podemos anticipar cómo va a ser ese proceso de rehabilitación del paciente. Y posteriormente a la cirugía, evaluar las habilidades auditivas con el implante, ¿sí? Para saber cuál va a ser nuestro punto de partida para poder empezar a trabajar con el paciente. Estimar cuánto va a durar el tratamiento, quizá podemos estimar un periodo inicial y plantearnos objetivos específicos. Y si el paciente necesita un periodo un poco más largo de tratamiento, hacer una reevaluación y extenderlo. Siempre, obviamente, piensen que estamos hablando en general, en esta primera etapa de pacientes adultos, entonces el paciente siempre quiere saber cuánto va a durar el tratamiento, ¿sí? No que sea un tiempo incierto.
Y también trabajamos específicamente sobre el desarrollo o recuperación y la consolidación de las habilidades auditivas que va a poder lograr con ese implante coclear. Vamos a hablar entonces específicamente del abordaje en pacientes adultos. La Organización Mundial de la Salud nos cuenta que la pérdida de audición discapacitante en adultos es una pérdida superior a 35 decibeles en el oído que oye mejor, y que casi el 80% de las personas con esta discapacidad viven en países de ingresos bajos y medios, ¿sí? Por lo cual muchas veces es difícil poder acceder a un equipamiento de calidad o sobre todo acortar los tiempos del equipamiento, ¿sí? Casi siempre los pacientes necesitan sacar un certificado de discapacidad, necesitan hacer muchos trámites y pasa mucho tiempo desde que por ahí empiezan a verse sumergidos en el mundo del implante coclear y el momento en el que se enciende su dispositivo. La prevalencia entre los mayores de 60 años es que más del 25% padece una pérdida de audición discapacitante. Como sabemos, los dispositivos auditivos lo que van a permitir es el acceso al sonido, ¿sí? En especial, por supuesto, a los sonidos del habla. Para eso han sido diseñados tanto los audífonos como los implantes cocleares y como los otros dispositivos de ayuda auditiva, siempre dando énfasis al habla, resaltando las cualidades de los sonidos del habla por sobre los ruidos de fondo. Si bien el paciente accede a todos los sonidos ambientales, escuchar sonidos que a veces el paciente no tiene ganas de escuchar, pero igual accede, el implante y los demás dispositivos ponen énfasis en los sonidos del habla. La terapia o rehabilitación auditiva entonces es fundamental para lograr que el rendimiento de este implante coclear sea el máximo posible y que el paciente se adapte lo más pronto posible al uso de ese dispositivo. En la entrevista o el interrogatorio, que es bastante dirigido, ¿sí? Que hacemos una vez que el paciente llega a nuestro consultorio, solemos indagar sobre las variables audiológicas que atravesó ese paciente, sobre todo principalmente cuál es la etiología de la hipoacusia, cómo fue la progresión, si fue una hipoacusia de inicio súbito o fue una hipoacusia progresiva, cuál fue el momento de instalación, el inicio de esa hipoacusia profunda en ese oído, que ya sabemos que en ese momento deja de tener acceso a todos los sonidos del habla. ¿Cuál fue el tiempo transcurrido desde que inició esa hipoacusia profunda, si se puede establecer un tiempo determinado, hasta el momento del encendido del implante coclear? Y a esa ventana de tiempo la llamamos tiempo de deprivación auditiva, ¿sí? Y si usó el paciente audífonos previamente y qué resultado tenía con esos audífonos, cómo era el desempeño, si los usaba todo el día, si usaba audífonos en el oído del implante o en el oído contralateral o en los dos, ¿sí? Entonces, todas esas variables nos pueden empezar a orientar acerca de cómo va a ser el desempeño de ese paciente. En cuanto a las dificultades auditivas y la demanda de comunicación, siempre consultamos al paciente cuáles son las situaciones más difíciles que enfrenta en el día a día en relación a su audición, cuáles son los entornos comunicativos en los que se desenvuelve, las rutinas que realiza, si practica deportes, si estudia otros idiomas, si está en etapa de formación, por ejemplo, asiste a una universidad, si tiene determinados intereses, si con determinadas cuestiones, como para nosotros tenerlos en cuenta a la hora de trabajar con determinado vocabulario para ese paciente. ¿Cuál es su ocupación? ¿Sí? Si tiene uno o dos trabajos, si el trabajo es virtual o es presencial, si usa su audición para confiar en su trabajo, digamos, y desenvolverse, o no es tan primordial en su trabajo la audición. Entonces, bueno, todas esas demandas de comunicación del paciente también nos van a contar de qué es lo que el paciente viene a buscar al consultorio y a la rehabilitación auditiva, ¿sí? No es solamente ponerse el implante coclear y se abre la magia, sino que hay que hacer un trabajo auditivo que va a estar siempre orientado y dirigido a ese paciente. Y como ya les comenté, el trabajo de las expectativas, sobre todo teniendo en cuenta las habilidades auditivas que el paciente adulto tenía previamente con ese oído. Por ejemplo, si el paciente
con ese oído podía hablar por teléfono, ya sea sin uso de dispositivo porque quizá tenía un oído normal y lo perdió de manera súbita, o a través del uso de un dispositivo como un audífono, por ejemplo. Si el paciente lograba hablar por teléfono con ese oído, podemos tener una expectativa de que con el implante, luego de un tiempo de trabajo, pueda hablar por teléfono. Pero será distinto para un paciente que nunca tuvo estimulación en ese oído y que no podía realizarlo previamente. Entonces, uno tiene que también trabajar desde ese lado y ver qué es lo que viene a buscar el paciente y qué le podemos contar nosotros sobre los resultados esperables. Algunas de las situaciones comunicativas desfavorables más referidas por los pacientes, principalmente los pacientes que ya tienen equipamiento auditivo, son la escucha dentro de una conversación grupal, ¿sí? Cuando hay varios hablantes, cuando en general hay un cambio de tema dentro de esa conversación. También la conversación en entornos con mucho ruido de fondo, como puede ser un restaurante, una fiesta, em, la salida de alguna facultad, ¿sí? Algún boliche, por ejemplo, o simplemente un cumpleaños, ¿sí? Un entorno muy ruidoso donde quizá el paciente se quiere comunicar y es muy difícil en esa situación. Conversar uno a uno con interlocutores difíciles, ¿sí? Ya sean niños muy pequeños, que quizá no tengan por ahí un lenguaje muy desarrollado o completo, niños, perdón, o adolescentes que también tienen una articulación muy cerrada o manejan un vocabulario que no es el mismo que manejan los pacientes adultos. Otro interlocutor difícil puede ser alguien que hable muy rápido, ¿sí? Escuchar la televisión, la radio o la música, ¿sí? O también, por ejemplo, ver un video a través del celular, ¿sí? Todo lo que sea un micrófono, perdón, un parlante, y que sea una voz que no sea natural, sino una voz microfónica, va a ser una situación más difícil que escuchar a una persona en el uno a uno a través de su voz, digamos, ¿sí? Sobre un habla natural. Entonces siempre, sobre todo la radio incluso, porque no tienen entrada visual para complementar la entrada auditiva, esas situaciones son difíciles. Y por supuesto también el habla telefónica, sobre todo si no es una videollamada, ¿sí? Si solamente están escuchando el audio. Como punto de partida, entonces, vamos a realizar en el consultorio una evaluación inicial de la percepción del habla, en la cual vamos a evaluar las habilidades auditivas que tiene el paciente con determinados estímulos y vamos a tener desde ahí en qué situación está el paciente con respecto a los sonidos del habla, ya sea que escuche palabras, que escuche sonidos aislados, pacientes que quizá en la primera entrevista pueden escuchar una frase, aunque sea de manera incompleta, ¿sí? Eso ya nos va a contar desde qué punto está partiendo el paciente para poder realizar el tratamiento. Es importante tener todos los mapas y los informes de calibración, si se fueron haciendo ajustes, si se apagaron algunos electrodos, si hay electrodos en los que tiene alguna calibración o algunos niveles de corriente muy bajos, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias de codificación del sonido que están siendo implementadas con ese paciente? Todo esto nos aporta información inicial para saber si luego podemos colaborar en realizar modificaciones, ¿sí? Conjuntamente con las audiólogas o los audiólogos, para poder brindarle la mejor calidad de sonido a esos pacientes. Nosotros tenemos que, como rehabilitadores, saber leer los mapas, saber interpretarlos y también saber qué información nos están contando todos los números o datos que vemos en esos mapas. También tenemos que manejar el uso de la conectividad para poder brindar al paciente asesoramiento sobre otros dispositivos que puedan manejarse vía Bluetooth o más actualmente mediante conectividad directa hacia su implante para que pueda optimizar todos los beneficios que le da ese dispositivo. Y tenemos que también manejar dispositivos inalámbricos, ¿sí? Acá vemos algunos, como por ejemplo el sistema Roger o los micrófonos remotos, que sirven para poder saltear las dificultades de una señal que viene desde lejos o que compite con un ruido de fondo muy fuerte, ¿sí? Dentro de las habilidades auditivas que evaluamos nosotros y que vamos a trabajar en la rehabilitación, la más básica va a ser la atención al sonido, es decir, que el paciente pueda darse cuenta
y prestar atención a que hay un sonido presente. La detección del sonido es poder captar la presencia del sonido versus un momento en el que hay solamente silencio. La discriminación consiste en comparar dos estímulos y determinar si son iguales o diferentes, ¿sí? Por ejemplo, dos vocales que son diferentes, o un sonido largo de un sonido corto, ¿sí? O una consonante que tiene sonido y que tiene intervención de las cuerdas vocales, o una consonante que no tiene intervención de las cuerdas vocales. La identificación de los sonidos del habla o de palabras que tiene que ver con utilizar rasgos acústicos para seleccionar un estímulo, ya no en el uno a uno, ¿sí? Comparar dos y decir cuál es cuál, sino dentro de una serie de opciones. Esa serie de opciones, como mucho, tiene que tener 12 estímulos, ¿sí? Entonces siempre manejamos lo que es la identificación en lo que llamamos un formato cerrado, ¿sí? Por ejemplo, números del 1 al 5, o por ejemplo, los días de la semana, ¿sí? O por ejemplo, los sonidos del test de Ling que mencionaban Raquel y Mirta, que son 6 sonidos, ¿sí? Entonces podemos presentar los 6 sonidos al paciente y pedir que identifique cuál es el sonido que le estamos proporcionando. El reconocimiento de los sonidos del habla nos habla de qué rasgos utilizamos, rasgos acústicos, para seleccionar a ese elemento, en este caso, en general, palabras, dentro de una serie de estímulos en formato abierto. Llamamos formato abierto a cuando el paciente no conoce qué estímulos le voy a decir. Entonces, un ejemplo muy claro de reconocimiento es una logoaudiometría. Nosotros le decimos al paciente que repita palabras y el paciente no sabe qué palabras le vamos a decir. Y la comprensión de los sonidos del habla nos cuenta de la posibilidad que tiene el paciente de procesar la información y poder construir el significado de un mensaje. Entonces ya estamos hablando de lo que son estímulos de frases o párrafos. Los terapeutas que nos dedicamos a la terapia auditiva, en general tenemos que tener mucho conocimiento sobre la acústica de los sonidos del habla, ¿sí? Porque nosotros vamos a manipular los sonidos del habla para poder favorecer la entrada auditiva de esos sonidos para que el paciente los pueda escuchar mejor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a alargar determinados sonidos para que el paciente tenga más tiempo de estimulación y los pueda percibir mejor. Algunos sonidos, por ejemplo, algunas consonantes, las vamos a juntar con determinadas vocales para que sean más audibles para el paciente. Entonces, es fundamental que tengamos un conocimiento bastante amplio de lo que es la acústica de los sonidos del habla. Por supuesto que esto es una clase aparte, pero solamente les traje como un breve resumen, ¿sí? De a qué llamamos acústica de los sonidos del habla. Nosotros podemos separar dentro de los sonidos del habla a los aspectos suprasegmentales que tienen que ver con la prosodia, con una entonación, un ritmo y un acento, ¿sí? En las frases, en el habla, que nos van a dar cuenta de la intención del hablante, sobre todo, ¿sí? Si el hablante está enojado, si el hablante nos dice algo en doble sentido, si el hablante nos está haciendo una pregunta, ¿sí? Hay muchos pacientes, piensen ustedes si conocen algún paciente seguramente con alguna sordera congénita, ¿sí? Pacientes en los cuales se llama como que tienen voz de sordo. Piensen que esos pacientes no acentúan bien las palabras, quizá hablan con un habla bastante monótona, y esto tiene que ver con que no pudieron escuchar estos aspectos suprasegmentales en los primeros años de vida. Entonces, esas características que no pudieron escuchar, muchas veces no las pueden producir. Y también estos pacientes tienen a veces dificultades para entender el doble sentido o para distinguir cuando alguien les está haciendo una pregunta, ¿sí? Diferente a alguien que les está afirmando algo. Y con respecto a los aspectos segmentales del habla, que son los que nosotros más vamos a manipular en la terapéutica, son las vocales y las consonantes, ¿sí? Como para dividirlas en dos grandes grupos, y van a ser los fonemas del habla. Sabemos que las vocales son 5 y tienen determinados formantes que las definen. Nosotros, de acuerdo a cada formante de las vocales, podemos saber a qué frecuencia se está accediendo el paciente. Y lo mismo pasa con las consonantes, que tienen determinadas bandas de ruido, y bueno, podemos ir manipulando la entrada de los sonidos para hacerlas más audibles. Entonces, ¿cómo vamos a plantearnos un plan de trabajo auditivo? Vamos a tener en cuenta los antecedentes de los pacientes, qué dificultades nos refiere,
que presenta en su vida cotidiana, cuáles van a ser las expectativas, por ahí podemos tener unas primeras expectativas a corto plazo e ir manejando algunas más a largo plazo, estimar la duración del tratamiento y también valernos de algunos cuestionarios de autorreporte. Hay cuestionarios, por ejemplo, que el SSQ-12, que tiene 12 ítems donde se evalúa o se pregunta al paciente qué dificultades auditivas tiene en diferentes entornos sonoros y nos puede dar una idea de cómo está el paciente al inicio del tratamiento y posteriormente, después de un tiempo de trabajo, ver si el acceso al habla en esos entornos sonoros se fue modificando o no. En cuanto al trabajo específico, entonces, ¿qué objetivos nos vamos a plantear? Que el paciente utilice el dispositivo la mayor cantidad de horas posible, ¿sí? Un promedio de entre 9 y 10 horas por día es un promedio muy bueno de uso, ¿sí? Es suficiente para poder tener a largo plazo buenos resultados o los mejores resultados que uno espera con ese dispositivo. Menos horas, bueno, ya tenemos que ir viendo a qué se debe, por qué el paciente se lo saca o por qué el paciente lo apaga, quizá el dispositivo esté calibrado muy fuerte, entonces vamos conversando con los audiólogos para que puedan por ahí implementar algún ajuste para que el paciente pueda usar el dispositivo. En cuanto a la función auditiva, tener en cuenta las habilidades en el oído equipado y poder estimular desde habilidades más simples hasta lograr habilidades más complejas. Otro objetivo importante es poder disminuir el esfuerzo auditivo, que el paciente vaya teniendo mejor audición, va a hacer que confíe más en lo que va escuchando, que mantenga la conversación y no tenga que aislarse, ¿sí? Y que no esté tan cansado al final de la jornada. En cuanto a la utilización de estrategias, nosotros vamos a brindar estrategias a los pacientes que le permitan mejorar la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, ubicarse en un determinado lugar en una conversación, por ejemplo, si está conversando en la cena con su familia, apagar la tele para que no haya ruido de fondo. Ahora vamos a ver algunas pautas que le damos también a los parientes o a los familiares de los pacientes para que puedan utilizar en el día a día. Y en los casos que sea posible, intentar restablecer la binauralidad. ¿Sí? En pacientes que tuvieron audición de manera binaural y la perdieron por algún motivo y fueron equipados, ¿sí? Con dispositivos de ayuda auditiva en ambos oídos, si el tiempo no fue tan largo entre un equipamiento y el otro, lo que intentamos es restablecer las funciones binaurales, como escuchar mejor con ruido de fondo, poder localizar la fuente sonora, entre otras. En las sesiones individuales vamos a estimular varias habilidades auditivas al mismo tiempo. Siempre trabajamos con dispositivos de conexión directa en casos de pacientes con sorderas unilaterales o hipoacusias asimétricas. Eso quieren decir esas dos siglas que puse ahí. Siempre vamos a trabajar con todos los programas que tenga el paciente calibrados, ¿sí? Que quizás son programas que se han puesto para trabajar en distintos entornos sonoros o con ajustes de sonoridad diferentes como para probar cuál siente el paciente que es más cómodo. Y también vamos a aumentar la dificultad en las actividades que haga el paciente, ¿sí? Vamos a proponerle trabajar con ruido de fondo, salir a la calle, ir a un bar, ¿sí? Y en el caso que los pacientes pudieran hablar previamente por teléfono con ese oído, en una etapa más avanzada del tratamiento, también trabajar el habla telefónica. Vamos a convocar desde el día 1 a que participen personas de su entorno cercano, familiares, amigos, pacientes con los que personas con las que trabaje el paciente o conviva, ¿sí? Los hijos, hermanas, la esposa, porque es importante también nosotros que podamos hablar con ellos. La hipoacusia y la sordera en los pacientes y el equipamiento repercute en toda la familia, no solo en el paciente, ¿sí? Porque afecta la comunicación del grupo familiar. Entonces, en esas sesiones donde convocamos a las personas del entorno cercano, conversamos sobre las dificultades del paciente y cómo podemos ayudarlo, asesoramos sobre modificaciones del ambiente, la participación de los otros para poder mejorar la comunicación. Reproducimos situaciones difíciles de escucha, ¿sí? Por ejemplo, con ruido de fondo y mantenemos una conversación, dónde se ubica el paciente en una conversación, si va a hablar más con una persona que con otra, y aplicamos las estrategias trabajadas adentro del consultorio. Consideraciones para los familiares o los otros que vengan y se interesen por la terapia. Siempre les decimos que es importante convocar con el nombre antes de iniciar
una conversación. Yo les puse algunas, pero hay un montón de consideraciones, pero más que nada para que vean cuáles son, ¿sí? Entonces, convocar con el nombre antes de iniciar la conversación para que el paciente pueda dirigir la atención al mensaje, dar referencia verbal de la ubicación, ¿sí? Por ejemplo, estoy en el baño, ¿me alcanzás la toalla? Estoy en la puerta, ¿me traes las llaves? ¿Sí? Eso favorece a que el paciente pueda mejorar su localización. Siempre hablar de frente, no bloquear la entrada visual, ¿sí? Para que el paciente utilice la audición, pero también la entrada visual como complemento. La anticipación del tema que se va a tratar, por ejemplo, en una reunión, en alguna fiesta, en algún evento, en algún curso que realice el paciente. Disminuir la velocidad del habla, esto es súper importante. Los familiares a veces piensan que tienen que hablar más fuerte, pero en realidad lo que tienen que hacer es disminuir la velocidad del habla para que el paciente pueda comprender mejor el mensaje. Y fundamental, no abusar de la repetición. En cuanto al pronóstico, los pacientes con sordera prelingual, que son pacientes que tienen un inicio de la hipoacusia profunda antes de la consolidación del lenguaje, ¿sí? Entre los primeros años, entre los 2, 3 primeros años, y se implantan mucho más adelante en el tiempo, ¿sí? Esos son los pacientes prelinguales. El acceso auditivo permite conexión con el entorno sonoro, pero la audición va a ser un complemento de la entrada visual, ¿sí? La entrada visual va a ser el input principal mediante el cual el paciente se va a comunicar. Va a haber poca posibilidad de mejorar la inteligibilidad del habla, lo que les decía, esa voz monótona, nasalizada, ¿sí? La voz, la prosodia del paciente no van a poder tener grandes cambios a partir de un implante coclear, ¿sí? Muchas veces el paciente espera eso y es una expectativa que tiene que ser charlada. Y en los casos de sorderas poslinguales, que son pacientes que han perdido la audición a partir de los 7 años en adelante y que no ha pasado un tiempo muy considerable, o sea, no ha pasado más de 10 años de un implante coclear. Por ejemplo, es un paciente que perdió la audición a los 30 años y se implanta a los 35, ¿sí? Esas son pacientes con sorderas poslinguales. Estos pacientes no van a tener grandes dificultades en una conversación uno a uno, van a tener un desempeño auditivo y comunicativo que va a mejorar rápidamente, ¿sí? Van a tener la posibilidad de hablar por teléfono si antes lo podían hacer con ese oído y van a lograr utilizar de manera muy efectiva dispositivos de streaming para poder enlazar con su implante coclear. La duración del tratamiento y los resultados alcanzados van a estar vinculados a cada caso en particular y los objetivos principales van a ser mejorar la calidad de vida y la competencia comunicativa de estos pacientes.